Hola, ¿qué hay? ¿Cómo te va? Otro día me lo cuentas porque hoy te voy a explicar cómo hacer frases con el presente continuo. Pero, eso del presente continuo, ¿qué tipo de frases? ¿Qué oración? ¿Qué es lo que puedo decir con este tiempo verbal? Pues mira, son frases del tipo estoy escribiendo una redacción, I'm writing an essay, estoy hablando, I'm speaking, estoy estudiando, I'm studying. Y esta es la estructura y el orden que tienes que seguir. Pones un sujeto y luego la forma correcta del verbo ser. Por ejemplo, si dices I, tienes que escoger am. Si dices he, tienes que escoger is. Y luego un verbo terminado en ing. Por ejemplo, I am writing. Estoy escribiendo. Ajá. ¿Podemos hacer la contracción, la short form, la forma corta? Sí, claro que sí. En vez de decir I am, podemos decir I'm. En vez de decir you are, puedes decir you're. Y en vez de decir he is o she is o it is, puedes decir his. Y luego el verbo en ing, terminado en ing. Por ejemplo, puedes decir I am writing o I'm writing. Si quiero hacer la negativa diciendo que no, es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es añadir not, I'm not, you're not, y el verbo en ing. Y también tenemos la forma corta. I'm not writing, you aren't writing, and he isn't writing, por ejemplo. Y para hacer las preguntas, como por ejemplo, ¿qué estás haciendo? What are you doing? Lo primero que de todo ponemos el verbo ser, luego el sujeto y luego el verbo en ing, terminado en ing. Are you doing your homework? ¿Estás haciendo tus deberes? Si quieres hacer este tipo de preguntas, las posibles respuestas son o que sí o que no. Pero si eres un poco más cotilla, puedes añadir a la pregunta, al principio de todo, las palabras como what are you doing, qué estás haciendo, where are you going, a dónde estás yendo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas palabras que ya bien conoces. ¿Cuándo vamos a utilizar el present continuous? Este tipo de frases las vamos a utilizar para, por ejemplo, describir fotografías. Some kids are playing football, and there are some more playing basketball. Describir acciones que están ocurriendo en algún tipo de foto o de cuadro, etc. Actions happening now. You're watching this video, you're listening to me, I'm writing, I'm speaking. ¿Ok? Cosas que estás haciendo en el momento de hablar. O también puedes utilizar el presente continuo para decir cosas que haces no en este momento, pero alrededor de un tiempo determinado. Por ejemplo, esta semana o este mes, algo que no es lo habitual, pero lo estás haciendo ahora. Por ejemplo, I'm studying a lot this week. Why? Because porque tengo lots of exams, porque tengo un montón de exámenes, ¿ok? ¿Vale? Spelling forms. Cuando añadimos ing a un verbo, hay veces que es tan simple como añadirlo y ya está. Mira, tenemos go, ponemos ing y tenemos going. Pero hay veces que tenemos que tener en cuenta algunas reglas ortográficas, como por ejemplo lo siguiente. Si un verbo termina en e, para añadir ing tenemos que quitar esa e, de tal manera que nos quedaría taken. Cuando un verbo termina en
A, I, O y M, P, T, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que doblar, es decir, tenemos que poner dos veces esa consonante, esa M, esa P o esa T. Por ejemplo, swimming, flipping, hitting. ¿Ok? Más reglas ortográficas. Esta es si estás escribiendo con inglés británico de Inglaterra, ¿vale? ¿Por qué? Porque si termina en L, la L se dobla. Traveling, ¿ok? Los americanos no la doblan y simplemente ponen traveling con una sola L. Y si un verbo termina en IE, como por ejemplo lie, mentir, ¿ok? Fíjate, se quita la E, se pone una Y y se añade ING. Muy extraño, pero es así como hay que hacerlo. Y ahora, después de esta explicación, vamos a practicar un poco.